Hola, muy buenas tardes. Tengo el honor de presentar a Ernesto Barraza El Espuro. Él es decano de la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur, miembro fundador de la Red Internacional de Investigadores de Teatro Latinoamericano y Europeos RITLE, adscrita a la UAP, director general del Festival de Artes Escénicas de Lima. Ha publicado artículos sobre estudios de teatro peruano en revistas y publicaciones especializadas. Ha impartido talleres y charlas de dramaturgia en centros culturales e instituciones en Lima, Cusco, Barcelona, Varsovia y Frankfurt. Ha participado en conferencias en la Universidad de Girona, España, Universidad Complutense de Madrid, España, Universidad Autónoma de Guadalajara, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Francisco José de Caldas, Colombia. Ha sido profesor invitado en la Universidad Mayor Chile y Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. Entre sus trabajos más recientes como creador escénico se destacan Transgeneracional del 2022, Autoficción producida por la compañía Break Teatro, de la que es cofundador desde el 2010, 2021, Violeta y los reptilianos, una obra del 2021, seleccionada en la convocatoria de creación escénica del FAI Lima 2021 y coproducida con el FAI Lima 2021, y Ausente del 2021, selección oficial del FAI Lima 2021. En el año 2021 publicó Trilogía de la Pandemia, una compilación de textos dramáticos de su autoría, escritos durante la pandemia. Ha escrito y dirigido y producido más de 15 obras teatrales. Para nosotros es un verdadero placer presentar esta conferencia porque de alguna manera nos permite ampliar la mirada sobre las dramaturgias de otras latitudes. Esperemos que no sea, que sea la primera oportunidad, pero que sea parte de una amplia presentación de dramaturgos y dramaturgas latinoamericanos, y con esta participación del doctor Ernesto Barraza El Espuru, que lleva por título Marginalidad y ruptura en la escena peruana de mediados del siglo XX, abriremos esta participación de dramaturgos y dramaturgas latinoamericanos. Es un placer tenerte con nosotros. Te cedemos el espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Muchas gracias a todos. Voy a acomodarme un poquito para poder leer aquí la conferencia que tengo preparada. Ahí estamos. En primer lugar, bueno, quiero agradecerle al doctor Raúl Rodríguez por las gestiones para la realización de esta conferencia, al Instituto Mora, donde estamos en este momento, y al CITRU, que es la institución que está transmitiendo esta conferencia, eh, que como dijo Raúl, se titula Dramaturgia peruana de la década de 1960, marginalidad y ruptura en la escena peruana de mediados del siglo XX. Eh, Perdón, voy a acomodar. Bien, de repente escuchamos un ruido familiar para la inmensa mayoría de clases populares. Tan, tan, tan. La basura. Sí, el ruido irregular y hosco del camión de basura que blasona los amaneceres tantos y tantos, como estos de la habitación 4 del número 4 de un callejón como los hay por millares en Lima. Y empieza la obra. Y nosotros pensamos que es natural que no guste a muchos, porque da la casualidad que muchos, si no la mayoría de los críticos o asistentes a las salas de teatro, por lo menos hasta ahora, ignoran o ven con desprecio esta realidad que de pronto, como por arte sorpresiva, se ha trepado a la escena y se aparece ante nosotros desafiante y aguda. Con esta cita de un artículo del crítico de teatro peruano Winston Orrillo acerca de la función del estreno de Los del Cuatro de Gregor Díaz, obra de 1968, titulado La realidad sube a la escena, publicado el 18 de julio de 1969 en la revista Oiga, se presenta esta obra que representó al Perú en la compilación Teatro Selecto Hispanoamericano, publicado en 1970 en por la editorial es el ICER en Madrid. Siguiente. Puedo pasar yo. Perdón. Eh, Me perdí. Gracias. De esta manera,
Los editores de la publicación se proponen dar cuenta de la impresión que tuvo en el público y la crítica la primera obra de este autor. En este impacto y de las renovaciones que Díaz y otros dramaturgos peruanos de su generación llevaron a cabo durante la segunda mitad del siglo XX es que se centra esta conferencia. Mi primer acercamiento a la dramaturgia peruana de la década de 1960 se dio en el año 2016 mientras cursaba el máster universitario en estudios teatrales, MUET, organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Institut del Teatre de Barcelona. En uno de los cursos de dramaturgia analizamos textos contemporáneos de autores principalmente europeos que desafiaban la escritura dramática aristotélica y proponían nuevas rutas dramatúrgicas. Entonces, desde mi lugar como dramaturgo, que daba sus primeros pasos como investigador, el reencuentro con algunos textos de Strindberg, Chekhov o Ibsen, desde la perspectiva de la crisis del drama propuesta por Peter Sondy y el descubrimiento de dramaturgias más recientes a través del estudio de obras de Ronald Schimmelpfennig o Martin Krimp, entre otros autores contemporáneos, me hicieron volver a una pregunta que alguna vez ya me había hecho. ¿Por qué en el Perú no se había producido todavía un fenómeno similar? O, de haberse producido, ¿por qué no teníamos conocimiento de él? Sabía que el teatro peruano y la dramaturgia en particular eran y son todavía campos poco estudiados en nuestro país, y como artista consideraba que tenía una tarea pendiente. En mi búsqueda por una respuesta a esta pregunta surgió otra. ¿Cómo era posible que los propios artistas escénicos peruanos no conociéramos la historia de nuestro teatro a profundidad? Durante ese mismo año, en el que cursaba mi maestría, en un foro sobre la educación teatral en el Perú, organizado por el Centro Cultural Peruano Británico en Lima, el dramaturgo e investigador peruano Gino Luque afirmó que en el Perú cada generación de teatro peruano piensa que está inventando el teatro por primera vez. Recuerdo cómo en ese momento la aseveración de Luque caló en mí, que hasta entonces solo podía considerar las propuestas de los grupos de creación colectiva como Yuyachcani o Cuatro Tablas que surgieron en el Perú a inicios de la década de 1970 como ejemplo de renovación que había conducido al teatro peruano por nuevos caminos ideológicos, estéticos, reinventando también sus modos de producción. Pero como mencioné anteriormente, una dramaturgia que surgiera del impulso de autores dramáticos hasta donde yo tenía conocimiento no se había producido en el Perú. Estaba equivocado. Fue en una conversación con el dramaturgo y director Alfonso Santisteban que un tiempo después conocí el teatro de Gregor Díaz, y fue la lectura de sus obras la que posteriormente me impulsó a seguir investigando el periodo en el que este escritor dramático produjo la mayor cantidad de sus textos. Fue con ello que descubrí también a toda la generación de autores de la que hablaré esta tarde. Se trata de un grupo de escritores dramáticos que, como acertadamente señala Paz Mediavilla, permaneció por mucho tiempo en la oscuridad, escribiendo en la sombra, con la voluntad de romper con la inercia social y también con los caminos creativos marcados por sus antecesores. En los textos de esta generación de dramaturgos encontré la respuesta a mi pregunta. En sus obras descubrí una dramaturgia peruana que desafiaba los preceptos aristotélicos y proponía reglas propias, pero que además destacaba por una propuesta estética e ideológica que se diferenciaba muchísimo de los textos que incluso hoy en día componen el canon de la dramaturgia peruana en el ámbito escénico. La investigación preliminar sobre la obra Cercados y Cercadores, escrita por Díaz en 1972, que fue el tema de mi trabajo de fin de máster, me permitió un acercamiento más profundo hacia las propuestas estéticas y estilísticas que este autor ofrece a través de su escritura dramática. Posteriormente, el contacto con otros textos de Díaz me permitió entender también cómo a través de su dramaturgia este autor emprendía una defensa férrea de la situación de un sector de la sociedad peruana con el que él se sentía profundamente identificado en su condición de migrante del campo a la ciudad. A la corta edad de 2 años, Díaz dejó su original Celendín en Cajamarca para vivir en Lima, la capital. A través de su dramaturgia, Díaz asume el punto de vista del personaje marginal que habita una urbe inmensa, despiadada y totalmente indiferente con los que llegan a ella ilusionados por la posibilidad de un cambio de vida
y un futuro más prometedor que el que les ofrece su tierra natal. El solo hecho de asumir este punto de vista fue ya una propuesta casi radical de cambio de paradigma para la dramaturgia y el teatro peruano de la época. Hasta entonces, el teatro escrito en el Perú ofrecía sobre todo una visión del país desde la cómoda mirada de la burguesía capitalina y de las clases dominantes afincadas en Lima, y dejaba de lado casi por completo todas esas otras realidades y problemáticas que componían un país tan diverso en su composición social y geográfica. El teatro peruano, producido en Lima, no miraba lo que sucedía fuera de la ciudad. No hablaba tampoco de la situación de los pueblos alejados de las principales ciudades de la costa, del universo andino, de la vida del campesino y de las vicisitudes a las que se enfrentaba. Mucho menos ofrecía una visión de las regiones todavía más alejadas de la selva peruana. El teatro peruano era tan centralista como la sociedad peruana. Como sabemos, a mediados del siglo pasado empezó la ola migratoria más grande de la historia del Perú, como sabemos los peruanos. Miles de peruanos emigraron del campo a las ciudades de la costa, principalmente a Lima. Entre 1876 y 1940, la población del país aumentó de poco más de 2 millones a más de 6, y a partir de 1972 esta cifra alcanzó los 12 millones. Como consecuencia de este proceso, para 1950, la costa peruana ya reunía el 39% de la población del Perú y Lima alcanzó los 2 millones de habitantes en 1961. Díaz y la generación del 60 habrían respondido en parte a este fenómeno y su propuesta dramática sería consecuencia del cambio demográfico y las repercusiones sociales que derivaron de este evento. En el nuevo contexto, un teatro que siguiera dándole la espalda al país ya no habría sido posible. De esta manera, el grupo de autores surgidos en la década del 60 puso por primera vez en el centro de la escena peruana el universo marginal, que supuso la inclusión de nuevos personajes, nuevos espacios, nuevas problemáticas, pero sobre todo nuevos puntos de vista que se alejaban de las convenciones de la época. El cambio de paradigma lo impulsaron, entre otros, autores como Hernando Cortés, Juan Rivera Saavedra, Víctor Zavala Cataño, Sara Llofré, César Vega Herrera y Gregor Díaz, a quien considero el autor más representativo de la generación. Dos aspectos relevantes habrían contribuido a la estructuración de la propuesta dramática que emprendió la generación de 1960. En primer lugar, hay que destacar que estos autores se vieron beneficiados de un contexto sin precedentes en la historia del teatro peruano. Los dramaturgos de la década de 1960 se dedicaron en su mayoría casi exclusivamente a escribir teatro. Quizá esto responda a que casi todos tuvieron formación en teatro. Muchos fueron alumnos egresados de la Escuela Nacional de Arte Dramático fundada en 1946. Algunos incluso viajaron fuera del Perú para continuar sus estudios en otras escuelas latinoamericanas y europeas, un hecho también sin precedentes en la formación de los dramaturgos peruanos hasta entonces. Este fue el caso de Díaz, que estudió unos años en la Escuela de Teatro Experimental de la Universidad de Chile, o de Cortés, que estudió en Francia y que luego estuvo en contacto con el Berliner Ensemble de Bertolt Brecht. Otros autores formaron parte de agrupaciones universitarias como el Teatro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundado en 1948, o el Teatro de la Universidad Católica, creado en 1961. Algunos trabajaron de la mano de agrupaciones independientes que surgieron en ese periodo, como el Club de Teatro de Lima, fundado en 1963, Histrión Teatro de Arte, creado en 1960, u Homero Teatro de Grillos, que surgió en 1963. Hay que destacar también que todas estas agrupaciones se habían fundado gracias al impulso que surgió del apoyo que se dio a las artes escénicas por parte del Estado peruano durante el gobierno del presidente Bustamante y Rivero entre 1945 y 1948. A este gobierno se debe no solo la creación de la ENAD, sino la formación de la Compañía Nacional de Comedias y la institucionalización del Premio Nacional de Teatro que estuvo vigente durante esos años. Se trató también de una generación que tuvo mucho contacto con las corrientes teóricas e ideológicas llegadas de otras latitudes, de Europa, de Norteamérica y otros países latinoamericanos. Los dramaturgos de la generación de 1960 estudiaron a Stanislavski, entraron en contacto con las teorías del teatro épico de Brecht,
conocieron el realismo de Tennessee Williams y el teatro del absurdo. La influencia del impulso renovador del teatro europeo y norteamericano, la llegada de corrientes de pensamiento liberal, así como el debate sobre textos de autores contemporáneos extranjeros que proponían nuevas formas dramáticas, tuvo que tener un importante impacto en la configuración de esta generación de autores. Posteriormente, sus obras convivieron con el periodo del surgimiento del teatro de creación colectiva en el Perú y en toda Latinoamérica, por lo que habrían estado también al tanto de los postulados de Augusto Boal o Enrique Buenaventura, entre otros importantes pensadores latinoamericanos, quienes fueron impulsores del teatro de creación colectiva y de la apuesta por la búsqueda de un teatro que pueda definirse como propio del continente. Sería también en este sentido que, como menciona la investigadora Aida Balta, la influencia de los movimientos revolucionarios que surgieron en América del Sur durante la mitad del siglo XX habría jugado también un papel importante en el que se generó el ambiente propicio para que el grupo de dramaturgos del que hablamos hoy se haga la pregunta: ¿existe el teatro peruano? La respuesta la habrían dado a través de sus textos dramáticos. Muchas de las innovaciones propuestas por la generación de autores peruanos de la década del 60 estarían relacionadas con la influencia del teatro épico, pero se trataría también de la introducción de una nueva perspectiva ideológica que buscaba la reivindicación de un sector de la población y un cambio social desde el arte. En ese sentido, esos autores habrían bebido también de la poética heredada de la narrativa andina, al centrar su dramaturgia en la denuncia de la problemática del migrante o del campesino de la Sierra del Perú. Y al hacerlo, habrían incorporado estéticas propias de su cultura en sus obras. Rafael Hernández habría sido el primero en sugerir esta hipótesis en su estudio sobre el teatro campesino de Víctor Zavala. Díaz y sus coetáneos habrían recibido igualmente cierto impulso de autores peruanos que los antecedieron. Sobresalen Leonidas Yerovi y la inclusión todavía incipiente del universo popular en la dramaturgia peruana de inicios del siglo XX, la crítica social inaugurada por Sebastián Salazar Bondi y la representación de la imagen totalizadora del país en la dramaturgia de Enrique Solari Swain. El estudio comparativo de los textos representativos de los autores de la generación de Díaz permite definir aspectos de una dramaturgia afín. Como ya dije, la más evidente es la inclusión del personaje marginal, la defensa de sus derechos y la denuncia de los abusos de los que son víctimas. Pero se encuentran también otros aspectos que emparentan la dramaturgia de todos estos autores y permiten agruparlos en una pléyade que, según su propuesta ideológica, se dedica casi exclusivamente a la denuncia de la problemática del marginado en la ciudad y que al hacerlo impulsa una estética particular que derivaría claramente de este propósito. Algunos de estos dramaturgos transitan entre el realismo y el simbolismo, como Díaz y Joffre, en cuya dramaturgia se pueden encontrar elementos que conectarían su propuesta dramática con el teatro del absurdo, del mismo modo que sucede con los textos de Rivera. Y de los tres, destaca en su escritura un manejo particular del humor y del sarcasmo para describir, o más bien denunciar, abusos y situaciones realmente trágicas. La inclusión de recursos del teatro épico es una característica que se manifiesta en casi todas los dramaturgos analizados en esta investigación, pero serían Cortés, Díaz y Zavala quienes manejarían con mayor soltura la estructura en cuadros, el carácter coral en algunas secuencias o la inclusión de carteles con información dirigida al público, entre otros elementos típicos del distanciamiento. Del mismo modo, se pueden establecer conexiones entre el teatro de Zavala, Vega y Díaz, en la medida en que los tres buscan representar cada uno, a partir de una poética propia y universos muy distintos, los problemas de todo el país y no solo de una parte de este. Además, sería una característica de los autores la reivindicación de la cultura popular andina y, dentro de ella, el lenguaje como una de sus manifestaciones más importantes. También es posible establecer una mirada de la generación de 1960 como un antecedente al teatro de creación colectiva, estableciendo paralelos entre las urgencias expresivas de ambos, así como las coincidencias que se pueden encontrar entre sus propuestas. Lamentablemente no podemos profundizar hoy en el trabajo de todos los autores mencionados,
Por eso voy a centrar mi análisis en la propuesta dramática de Gregor Díaz, a quien, como ya señalé, considero el autor más representativo de la generación. El análisis de la producción dramática de Díaz permite entender cómo esta es reflejo de problemáticas que desde diversos ámbitos reclamaban atención urgente en aquellos años. Vale decir, como sabemos, que la mayoría de estas aún urge de solución por parte del Estado. Las circunstancias sobre las que Díaz llama la atención a través de sus textos se mantienen a pesar de los cambios históricos, sociales y culturales que se han producido desde entonces en nuestro país. En ese sentido, reside también la vigencia de las obras de Díaz y la pertinencia de su estudio en el contexto peruano actual. Díaz aborda, a través de sus tramas y personajes, problemáticas sociales y económicas, al mismo tiempo que denuncia políticas educativas y jurídicas que aquejaban al ciudadano popular y marginal de la segunda mitad del siglo XX en el Perú. Pero esas mismas problemáticas parecen describir muchas de las situaciones por las que atraviesa la sociedad peruana hoy en día. Un ejemplo de la relevancia de Díaz dentro del grupo de autores señalados y de cómo su propuesta dramática generó un verdadero quiebre en la dramaturgia y el teatro peruano de la década de 1960 se puso de manifiesto desde el momento en que el autor ganó el concurso de dramaturgia organizado por la Sociedad Hebraica en 1968, precisamente con la obra Los del Cuatro, la obra que cité al inicio de la conferencia. Hebraica había decidido organizar el mencionado concurso con la intención de incluir dentro de su repertorio textos de dramaturgia peruana reciente. Hasta entonces, el grupo solo había representado clásicos o textos contemporáneos de origen europeo y norteamericano. Sin embargo, otorgar el premio a la mencionada obra obligó a los organizadores a replantear las bases del concurso. Originalmente, se había planteado que la compañía de la Sociedad Hebraica tendría a su cargo la producción y el montaje de la obra ganadora. Pero al conocer el texto de Díaz, los actores no se consideraron a sí mismos los indicados para representar a los personajes de la obra debido al contexto social que propone llevar escena. Fue por ese motivo que los organizadores decidieron encargar la producción de Los del Cuatro al grupo Histrión Teatro de Arte, que estrenó la pieza bajo la dirección de Carlos y Mario Velázquez en el Teatro La Cabaña en 1961. Posicionar al personaje marginal y su entorno en el centro de la dramaturgia habría implicado importantes innovaciones no solo temáticas en el teatro de Gregor Díaz. Por ejemplo, la inclusión de nuevos espacios. En ese sentido, la dramaturgia de Díaz destaca de la de su generación. El autor transforma el espacio escénico al proponer una dramaturgia que no solo se desarrolla en un entorno netamente urbano, sino que sus tramas dan cuenta de la reconfiguración de la ciudad a causa principalmente de la ola migratoria ocurrida en el Perú desde mediados del siglo XX. De esta manera, se ven por primera vez en los escenarios del país los callejones de un solo caño, las barriadas de la periferia de la ciudad de Lima y las unidades vecinales que empezaron a construir los sucesivos gobiernos que intentaron solucionar el problema de la vivienda que cada vez fue haciéndose más y más grande en la segunda mitad del siglo pasado en la capital del Perú. Así como la dramaturgia de Díaz da cuenta de nuevos espacios a los que son confinados los personajes, también presenta los no espacios, es decir, los lugares que habitan aquellos personajes que se encuentran en una escala aún más baja de la ecuación, los sin techo. Sería el caso de textos como Cito al sitio, escrito en 1978, en el que los protagonistas son dos limpiacarros y una prostituta que disputan con sus pares un lugar para poder subsistir en cualquier esquina de alguna calle de la gran ciudad. Por otro lado, la propuesta de Díaz, así como la de otros autores coetáneos, habría conducido a la configuración de personajes con una mayor dimensión social que individual. En ese sentido, habría surgido la necesidad de eliminar sus rasgos psicológicos y características identitarias o de carácter en términos aristotélicos. El desencanto del entorno que describen muchos de los autores de la generación habría conducido también a proponer personajes con una acción dramática poco definida, a la estructuración de dramas de final imposible que añadirían un efecto trágico a los conflictos planteados. Las formas del diálogo se habían visto también afectadas de alguna manera. En la medida en que los personajes representan a un todo social, habría una tendencia hacia lo coral y el carácter de denuncia de las obras habría impulsado el diálogo narrativo.
También habría una tendencia a lo intersubjetivo en reemplazo de lo intrasubjetivo. Destacan de igual modo en el caso de Díaz dos aspectos que denotan la confluencia del carácter social de su teatro con algunos elementos de la tradición andina. Por un lado, el uso del lenguaje autóctono y los modos de hablar particulares que definen a través del lenguaje la procedencia de los personajes. Este recurso tendría un sentido reivindicativo en la medida en que defiende el entorno cultural del que forman parte los personajes del teatro urbano. De otro lado, destaca la inclusión de cantos populares en la mayoría de las piezas. Si bien la presencia de la música se relacionaría más bien con un intento de reflejar, con mayor realismo el universo de lo popular, no se debe pasar por alto la importancia que se le da a esta y al canto en la tradición andina. Es así que se podría sugerir que la inclusión del canto en el teatro de Gregor Díaz responde a la influencia de las formas de la tradición andina. El tratamiento que se le da al canto en obras como Harina Mundo, escrita en 1994, donde dos personajes se presentan al público y se relacionan entre sí solo a través del canto, entonando un huayno, permite abrir esta arista. Hay que destacar, de igual modo, cómo la estrecha relación que se teje entre la propuesta dramática de Díaz y su carácter de denuncia social se expresa en las dinámicas de exclusión que pone en evidencia a través de sus obras. A través de estas, Díaz da cuenta, por ejemplo, del proceso de industrialización que desencadenó tantos fenómenos culturales como económicos, entre ellos la problemática del campesino convertido en obrero, ni bien pise el asfalto de la ciudad, la falta de educación en los pueblos alejados de la sierra y la falta de oportunidades para aquellos que llegan a la capital a educarse, pero ven imposible cambiar su estatus social al no poder acceder a un trabajo digno a pesar de haber pasado por la escuela, como se plantea, por ejemplo, en textos como los del 4 o en Cercados de 1972. Estas dinámicas, que dan cuenta de la perpetuación de un sistema heredero de un carácter colonial, se describen en sus obras cuyo discurso pareciera ser siempre el mismo. El marginado, en definitiva, nace marginal y muere marginal. En la fatalidad que define sus historias radica justamente el carácter de denuncia de su teatro. Díaz, como otros autores coetáneos, lleva al extremo la situación de los personajes como un llamado de atención en busca de una toma de conciencia por parte del público que apunta a la transformación social. Casi toda la obra de Díaz se encuentra teñida de una atmósfera de desesperanza que se percibe como un bucle en el que están atrapados o condenados los marginados de la ciudad en su teatro y que componen otros elementos de ruptura en su propuesta dramática. Este aspecto se pone de manifiesto, por ejemplo, en el tiempo indefinido en que transcurren las tres historias que componen Cercados y Cercadores. Esta misma atmósfera discurso es la que expresan los personajes convertidos en subhombres en Requiem para siete plagas, cuando anuncian que han sido expulsados de la ciudad, en la rabia contenida con la que los obreros de construcción civil en la huelga denuncian las condiciones laborales que les juegan en contra, o en la melancolía con la que Folleque, Lechuga y Cricri describen el abandono social en el que transcurren sus vidas en sitio al sitio. El cambio de fortuna no está en manos de los personajes, que no pueden ser héroes aristotélicos, pues dependen de un cambio estructural mayor que se desprende de la necesidad de una transformación social a todo nivel. De ahí también el carácter ideológico del teatro de Díaz. Otra característica de su teatro es que su universo desdichado se presenta con estructuras fragmentadas y finales inconclusos. De hecho, ninguna de sus tramas llega a resolverse. Díaz suele presentar un final que rompe también con la premisa aristotélica de la resolución del conflicto orientada al cambio de fortuna. Se trataría de una necesidad del autor para expresar el terrible estado en el que se encuentran sumidos sus personajes y, por lo tanto, el estrato social real que representa. La posibilidad de cambiar el status quo es anulada y otorga un efecto trágico a la trama. Del mismo modo, las estructuras fragmentadas como las de Cercados expresan la confusión del ambiente hostil en el que habitan personajes como María y Rosa, quienes además se presentan como entidades que también se alejan del modelo aristotélico. En ellas, el concepto de unicidad ha sido eliminado. Rosa es María y María es Rosa al mismo tiempo que cualquiera de ellas es su victimario y el victimario de la otra.
Ancladas en el recuerdo y desprovistas de acción dramática, las dos mujeres abusadas habitan un espacio-tiempo difícil de definir, pues transita entre un pasado y un presente igualmente gaseosos. Además, ambas operan a través de un diálogo con tendencia a lo narrativo y a desestructurarse en la medida en que la obra va avanzando. Lo mismo sucede en Arena Mundo, donde no solo encontramos personajes que ya han perdido hasta el nombre, sino que las secuencias narran historias paralelas que van desarrollándose cada una según su propia estructura y lógica, como si se tratara de piezas independientes. La historia de Cayetano y Mauricio, igual que la de María y Rosa, se encuentra anclada en el pasado y el recuerdo continuo, mientras que el presente se construye a través de las voces de empresarios que representan el universo que oprime a los protagonistas con discursos desestructurados que mantienen solo una lógica en sí mismos, pero no con el resto de la trama. Los personajes de Díaz son personajes sociales, y ahí reside la necesidad de eliminar muchas veces sus características psicológicas e identitarias. Son arquetipos brechtianos. El caso más notorio es el de la obra El buzón y el aire, donde los personajes solo existen a través de lo que narran. Del mismo modo, en esta obra encontramos un ejemplo de diálogo desestructurado, donde la concatenación de datos ha sido totalmente eliminada. El diálogo solo existe al nivel de la escena, pues no es un diálogo intersubjetivo. Si este diálogo ensimismado se dirige a alguien, se diría que es al público, al que el autor parece querer hablar directamente. Los personajes de Díaz son también personajes que operan como testigos de su propio drama. Su rol es, en cierta medida, el de narradores de su propia existencia y sus carencias y de sus reclamos. Muchas de estas características derivan de la evidente influencia del teatro, tanto del teatro político de Erwin Piscator y del teatro épico de Bertolt Brecht, pero también habría una correspondencia entre el teatro de Díaz y los ideales marxistas. Su teatro es un teatro que aboga por la defensa del proletariado y que busca decididamente transformar la sociedad a través de la reivindicación de clases. En el programa de mano del estreno de Los del Cuatro en 1969, Díaz señala: nos percatamos de que se ha roto la barrera del dolor. Estoy hablando del dolor del pueblo. Y cual si fuéramos locos, sin razón aparente, de la risa al llanto pasamos en un amén. Y es que rota la barrera del dolor, risa y llanto se torna sola. No tenemos tiempo para gozar o sufrir separadamente. Ciertamente, la obra de Díaz parece transitar entre la risa y el dolor, así como transita entre el realismo, con el que tanto sorprendió en el estreno de su primera obra, y el nuevo planteamiento estético que poco a poco fue delineando un teatro hacia las nuevas rutas que rompen con el paradigma aristotélico de las que he hablado hoy. Tal vez el único aspecto que ha permanecido inmutable en su obra es el carácter ideológico que se expresa a través de sus personajes. Las ideas de Gregor Díaz y de toda su generación y de toda la generación de dramaturgos de la década de 1960 aún resuenan en los diálogos de sus obras. Se revelan en la voz de José cuando dice: la línea del tranvía dividía Surquillo de Miraflores, hacia el mar los ricos, al otro lado nosotros. En la obra Cercadores de 1972. En las proclamas de Pulga cuando grita: la muerte es amiga nuestra y le tenemos apego. Vive con nosotros, dentro de nosotros. Se anida y florece dentro de nosotros. Somos de vida larga, porque vivimos con la muerte. Escrita en 1982. En Requiem para siete plagas, escrita en 1979, eh, nos recuerda nos la recuerda Raquel cuando le dice a Jorge: nos huelen, papá, nos huelen. Saben de nuestras necesidades y todo el mundo quiere aprovecharse. Saben que somos presas fáciles en los del 4. Nos la recuerda el mendigo uno en cuento de un hombre que vendía globos cuando dice: con miedo miran los cerros que rodean la ciudad. Con larga vista miran nuestras casas que cuelgan de los cerros, que rodean la ciudad, que los estamos cercando, dice. O los personajes de El buzón y el aire, cuando uno asegura que el que construyó la primera casa lo hizo para esconder las muchas cosas que le arrebató a los demás. La voz de Gregor Díaz revive en su dramaturgia cuando Lechuza, en Sitio el sitio, le pregunta a Foyeke:
Cuando estudiábamos secundaria en la nocturna, ¿alguna vez pensaste que ibas a terminar de cuidacarros? Y en las palabras de Pedro, cuando en la obra Con los pies en el agua le pide a su amigo Juan: si por un milagro despiertas, suavemente arrastra mi cuerpo a la sequía. Deja que el agua sucia que está debajo de mis pies me arrastre. No lo olvides. Y por si acaso, de ese árbol que siempre nos regaló su sombra, rompe una rama y sigue mi cuerpo. Si en una curva me quedo, como el barquito de la paloma de velas blancas, con la rama empújame hasta que llegue al mar. Al inicio de esta conferencia, comenté cómo en algún momento de mi historia como investigador surgió la pregunta: ¿por qué en el Perú no se había producido una dramaturgia capaz de desafiar los preceptos aristotélicos proponiendo nuevas rutas? Hoy puedo decir que sí existió un grupo de autores teatrales peruanos que se propuso dirigir la dramaturgia peruana de nuestro país hacia nuevos horizontes, y que entre ellos destaca la figura de Gregor Díaz, cuyo teatro definitivamente propone una nueva mirada que constituye la renovación estética e ideológica que ha sido objeto de esta conferencia. La generación de dramaturgos peruanos de la que hoy he hablado propuso una renovación del lenguaje escénico que incluye nuevas temáticas y problemáticas, pero que sobre todo añade un carácter social y político a la escena peruana de la época. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Es un placer escucharte. Yo tendría dos preguntas que hacer. La primera tiene que ver con el tema de los personajes. Comentas que los personajes en las obras de Gregor Díaz son personajes marginados y mencionas por ahí el limpiacarros, las prostitutas, las mujeres abusadas sexualmente por sus jefes, parejas que deben de alguna manera entregar a sus hijos, ¿no? Para que otras personas los puedan mantener, ¿no? Uh-huh. Además de estos personajes que se evidencian a través de la dramaturgia de Gregor Díaz, ¿qué otros personajes se muestran? ¿No? Y si alguno de ellos, pensando un poco en el naturalismo, ¿no? En donde hay personajes están predeterminados por su destino y hacia allá parece que apunta la dramaturgia de Gregor Díaz, si en alguno de sus textos aparecen algunos que logren escapar a su suerte, ¿no? Porque tal parece que, bueno, al menos en lo que yo he leído, Cercados y Cercadores, son personajes que difícilmente pueden escapar a eso, ¿no? Uh-huh. Pero ¿hay algún texto de él en donde haya otra opción? O todos están como en esa línea de imposibilidad de la fortuna? Sí, hay que enchufar porque se va. Sí, sí, sí. Adelante. Perdón. Respondo a tu pregunta. No, no hay, de hecho, ninguno de los personajes logra escapar de este destino fatal, ¿no? De hecho, es el planteamiento de Gregor Díaz, creo, ¿no? Como decía en la ponencia. De hecho, la única posibilidad de escape que hay a esta situación pareciera ser que es la imaginación, Ujú. ¿no? Y creo que por eso, en el caso de Gregor Díaz, sobre todo, eh, está este planteamiento en el que las condiciones dadas hacen imposible que el personaje se constituya como un héroe aristotélico que pueda solucionar este problema, ¿no? En primera instancia. En segunda instancia, es por esta razón que las obras nunca tienen un final cerrado, Ujú. ¿no? Nada se resuelve, simplemente se anuncia o se denuncia cierta problemática. El personaje puede denunciar tal vez con mayor mirada crítica o tal vez desde el lamento, digamos, pero, pero no hace nada por resolver eso porque no puede Ujú. en el entorno en el que está dado. Y como decía al inicio, ¿no? O sea, la única manera de escapar es a través de la imaginación. En el caso de otros autores de la generación, la verdad es que tampoco resuelven la problemática, ¿no? Eso del final imaginado sí es una característica de Gregor Díaz, pero de hecho en los textos de los otros autores
si se soluciona negativamente, digamos, es decir, puede ser incluso más drástico, ¿no? Eh, el personaje simplemente no lo consigue, ¿no? Termina frustrado a pesar de que lo intenta, ¿no? Sí. ¿Y este tipo de dramaturgias en la actualidad se siguen llevando a la escena en el teatro peruano o son textos que quedaron? Difícilmente. De hecho, no. Bueno, sí, hace poco se hizo una retrospectiva de obras de Gregor Díaz en el Club de Teatro de Lima, que es una de estas agrupaciones que mencioné que surgieron en la década de 60 y que de hecho es la única que se mantiene viva, ¿no? Y en activo, que es una escuela de teatro donde todavía se forman muchos actores, directores peruanos, que fundó Reinaldo D'Amore, que fue un director argentino que hizo todo, trabajó la mayor parte de su carrera en Perú, y Gregor Díaz trabajó en el Club de Teatro de Lima, y es por eso que hicieron una retrospectiva de su trabajo, perdón, pero suelen estrenarse sus textos o los de esta generación en ese ámbito, Ujú. en el ámbito universitario, Académico. académico, pero no son textos que se estrenen en carteleras institucionales o comerciales. Y ya por último, esta mirada, digamos, tan eh, pues negativa, ¿no? Del porvenir. Sí, cierto. eh, Después de esta generación de los sesentas, ¿ha tenido como una deriva hacia otra posibilidad? ¿O siempre desde la dramaturgia, digamos que la apuesta ha ido hacia decir que no hay salida? ¿Hay algún dramaturgo, dramaturga Mm, peruana? No, yo diría que no se ha seguido en esa línea. Diría que actualmente hay una mirada más positiva, digamos. Tal vez una circunstancia de la época, de la misma generación, eh, que no creo que haya sido una generación negativa. Yo creo que la generación de Gregor Díaz y los autores de los que hemos hablado sí creían en la posibilidad del cambio, ¿no? De hecho, si no, ¿para qué hubieran escrito esos textos o para qué hubieran hecho teatro, ¿no? Más bien creo que sí creían en el teatro como un espacio eh, que propicie el diálogo y que pueda generar algún cambio importante, pero creo que veían que dentro de la dramaturgia el camino para plantear estas situaciones era esta mirada tal vez un poco negativa del futuro. Creo que hoy no sucede eso. El teatro peruano es menos fatalista, si queremos decirlo así. Eh, y creo que también hay varias. Es mucho más difícil, tal vez pasa eso en otras dramaturgias también, en otros países, definir una propuesta en común también. Creo que ahora, eh, bueno, todo es muy postmoderno y cada uno dispara para su lado pero bueno, respondiendo concretamente a tu pregunta, creo que no hay ese nivel de fatalidad en el teatro peruano actual. Bien, a pesar de la situación tan desesperanzadora, diría que el teatro se muestra un poco más positivo o tal vez menos crítico, también eso ya nos abriría Un debate. otras puertas. Ok, genial. Pues no sé si alguien de los invitados, las invitadas quiera comentar algo, tengan alguna pregunta para nuestro ponente, ¿no? Bueno, pues Pues mira, yo la verdad sí tengo una pregunta. Así. Es que a mí me parece súper importante también este asunto de qué tanto, digo, porque acá en México, pues también había como de estas dos tendencias, ¿no? Por un lado, el oficialismo, ¿no? Del teatro y esta construcción de la idea de México, y por otro lado, pues estas otras dramaturgias que estaban en contra, pero que al final terminan siendo oficiales. El caso de nuestro santo patrono en el Citru, que es Rodolfo Sili, ¿no? Entonces me quedaba pensando qué pasa también ahí en Perú con esta cosa de, por un lado veo todos estos personajes que están en contra, ¿no? Y que están tratando de hacer una renovación. No sé qué tanto en Perú pasa eso un poco también, ¿no? Que estas dramaturgias que quieren de principio visualizar y denunciar, al final también terminan siendo oficialistas. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, con estas cosas, ¿no? Mm. Con estas Cu- Cuando, cuando dices, perdón, oficialistas, ¿te refieres a institucionales? Exacto, exacto. Mm. Bueno, de hecho, con esta generación que yo decidí investigar, en realidad también
tuvo que ver mucho con que es una generación muy poco estudiada y de hecho, justo como le contaba a Raúl, eh, mon- cuyas obras fueron montadas en un ámbito más bien académico y hasta voy a decir, podría decirse en ciertos casos marginal. No todos, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos sí. Entonces, no es una dramaturgia que llegó a ámbitos más institucionales, ¿no? Es un teatro que más bien se mantuvo en la periferia de lo institucional, que continuó siendo un teatro bastante burgués, ¿no? Que no ahonda en ese tipo de problemáticas, pero creo que el teatro que vino después, que es el teatro de creación colectiva, y esa es una investigación que está pendiente y que a mí me gustaría ahondar en ella, heredó esta necesidad de mirada crítica y de denuncia y la llevó a otro nivel. Y creo que es el teatro de creación colectiva el que finalmente sí llegó a transformar el teatro peruano, institucionalizar una mirada, esta mirada, ¿no? Esta generación de autores, como citaba, ¿no? A Paz Mediavilla, permaneció en esa cita me parece muy buena, muy precisa, permaneció en la oscuridad, ¿no? Y de hecho, parte del objetivo de mi investigación es, creo, la necesidad de sacarla a la luz, ¿no? Como generación, pero también como discurso, que creo que aún es vigente, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta, pero va por ahí. Sí, muchas gracias. Y esta cuestión de sacar a la luz tendrá que ver con que no hay una revisión de textos de dramaturgos, no hay investigación en torno a generaciones. Sí, de hecho es una crítica, autocrítica también, bueno, ¿no? Eh, creo que el teatro peruano adolece, ¿no? De falta de investigación de nuestro propio teatro, ¿no? Creo que últimamente, producto de que hay carreras universitarias o licenciaturas universitarias que obligan, porque hay que decirlo que es verdad, que obligan que quienes ingresan a estudiar tengan que graduarse, para graduarse, hacer una investigación, hacer una tesis. Eso está haciendo que se investigue mucho más que antes el teatro peruano y entonces ahora hay trabajos de licenciatura, todavía algunas de maestría, pero pocas, porque solo tenemos una maestría de teatro en el país, ¿no? Eh, y eso está haciendo que se comience a construir un corpus que está más o menos investigando y escribiendo la historia del teatro peruano que no se ha escrito, ¿no? Entonces, no son los únicos autores desconocidos, creo que hay todo un universo que no se ha estudiado lo suficiente y creemos que el teatro peruano son 3 o 4 autores que son los que siempre se han conocido, ¿no? Tal vez los más exitosos, que está bien que existan, pero también existen otros. Genial. Muy bien, pues hay toda una labor ahí, ¿no? De Sí, trabajo, de investigación, una laguna, ¿no? Por seguir descubriendo, investigando y trabajando. sí, definitivamente. Muy bien, pues algo más que quieras antes de cerrar, algún último comentario, No, antes de no, terminar con yo muy agradecido por, bueno, ahí Raúl se salió de la cámara, pero los muy, dos estamos salidos. muy Ahí está. agradecido por la invitación, al Instituto Mora, al CITRU, por la transmisión, por las presentaciones, a ti también por las gestiones y bueno, a los que se han conectado, a los que han venido, etc. Nada. También comentar que en el mañana tuvimos un taller, ¿no? Mm, En donde tuvimos varios y varias interesados en la dramaturgia peruana. Y esto de alguna manera, pues a mí me deja como ese sabor de boca de que justamente hace, lo que, hace falta lo que tú dices, ¿no? Mayor investigación, mm, estrechar más los lazos con otras latitudes, generar un intercambio de conocimientos. Entonces, me parece que hay un trabajo ahí muy interesante por realizar. Y a mí me gustaría que estos espacios como el CITRU, la Universidad Científica del Sur, el propio Instituto Mora, el CIRECOM, trabajemos, ¿no? En esas dinámicas de colaboración, de cooperación y de intercambio de saberes. Estoy muy agradecido con tu participación. Esperemos que no sea la primera vez y que ojalá que no. sigamos trabajando en esta línea. Y pues tú también tienes como mucho todavía trabajo por seguir realizando, ¿no? Entonces, esos trabajos pues nos interesaría seguirlos visibilizando a través de estas plataformas. Muy encantado. Te agradecemos mucho el espacio, agradecemos mucho al CITRU, agradecemos mucho a CIRECOM
al Instituto Mora y a la Universidad Científica del Sur, ¿no? Muchas gracias por todo. Nos vemos para la próxima. Gobierno de México.